Un cordial saludo, mi nombre es Kaira Mercedes Cáceres Cruz, matrícula FK6007 y les estaré explicando acerca de lo que son los aspectos fundamentales del tema diagramas y composición cartográfica. Diagramas y composición cartográfica. Como sabemos, muchos mapas temáticos utilizan gráficas y diagramas estadísticos para localizar lo que son los fenómenos cuantitativos. Se denomina diagrama y su realización no planea considerar lo que son conceptos complejos, sino algunos aspectos sencillos como seleccionar un tipo de gráfica que sea conveniente para cada caso que se esté dando o ubicar la gráfica de la mejor manera dentro del mapa. Eh, Sabemos que necesita un envoltorio adecuado y como mínimo hay que acompañarlo lo que son las leyendas, escalas y títulos, de manera que la disposición de cada elemento que esté dentro de ese mapa sea tal que se obtenga un todo organizado y armónico, o sea, que todo esté organizado. En definitiva, esta es una cuestión de diseño y composición cartográfica. Gráficos y diagramas. Muchos mapas muestran información cuantitativa múltiple asociada a lo que son puntos, líneas y superficies. Mediante los gráficos y diagramas que acostumbramos a ver a detalles en lo que son libros e informes, donde este tipo de mapas se denomina cartodiagramas y su realización consiste simplemente en lo que es trazar los gráficos correspondientes y situarlo más allá de donde suceden los datos así descritos. La obtención de los gráficos no supone ningún problema, ya que se puede utilizar cualquier aplicación informática que dibuje este tipo de gráficos. La mayor dificultad que se da dentro de lo que es el diseño de los mapas viene lo que es la integración de los gráficos en el espacio disponible, donde pues el tamaño de los diagramas normalmente no es pequeño y este requiere lo que es mucho espacio para poder mostrar los datos con mayor fidelidad. En los cartodiagramas no se descarta ningún tipo de gráfico. Estos pueden ser rectangulares, de barras o de líneas. Eh, Diagramas de sectores, donde dentro de los diagramas de sectores, que a menudo estos se combinan con lo que es el principio de los símbolos proporcionales, pueden ser circulares, entre otros. Eh, ya los cartodiagramas, sean de un tipo u otro, una condición importante que esto debe de tener o debe de cumplir es que aparecen conjuntamente en un mapa. Siempre deben responder a lo que es una leyenda única, no solo en cuanto al significado de los colores utilizados, sino también a los factores de escala que se están utilizando. En el caso de los gráficos rectangulares, que son los gráficos de barras y líneas, el eje Y debe tener el mismo escalado y este debe considerar el mismo máximo para todos los gráficos, aunque no fuera necesario para todos los casos, no se debe de considerar. No cumplir con esta norma supone poner fuertes trabas a los que son las comparaciones entre los gráficos de lectura y por lo tanto al proceso de comunicación cartográfica, o sea, lo que se desea comunicar. Tipos de gráficos. Existen lo que son los gráficos de línea y barra que mencioné anteriormente, donde estos tipos de gráficos de líneas y de barras pueden ser simples, múltiples y compuestos. Los gráficos simples de líneas y barras, se dice que esos gráficos son simples cuando la relación existente entre dos variables, x, ya sea x o sea de y, se trata del caso más sencillo, donde los gráficos de barra, o también llamados diagrama de columnas, utilizan columnas o barras verticales u horizontales. Tomamos aquí, esto es un diagrama de barras, donde este utiliza lo que son gráficas verticales y horizontales. Aquí está. Están lo que son los gráficos múltiples de líneas y barras. Otra clasificación,
donde para mostrar las relaciones existentes entre una variable independiente X y las variables dependientes Y, se puede confeccionar lo que son gráficos múltiples. En ellos, las distintas líneas o barras, eh, dentro de estas barras o líneas, no pueden ser más de 5 si se quiere garantizar lo que es una mayor legibilidad de dicho gráfico. Este debe tener lo que es una simbología adecuada para mostrar sus diferencias cualitativas, donde esta será explicada en la leyenda del mapa o en el mismo gráfico. Los gráficos de líneas y barras compuestas. Lo que son los gráficos compuestos, como es el caso de los simples, muestran lo que son muestran las relaciones de varias variables dependientes, que es la variable y, con una variable independiente, que es la variable x, donde estas se diferencian de las anteriores en que en ellas se presenta lo que es el total dividido en partes. Es decir, que una de estas líneas o barras del gráfico representa lo que es la suma de todo lo que se está representando. Por ejemplo, se puede dar un ejemplo de lo que es la producción de madera, y la altura por debajo de esta se subdivide en partes que muestran en distintas alturas las componentes del total. Otro tipo de gráficos son los gráficos circulares. Los gráficos circulares o gráficos polares o de reloj se utilizan para representar lo que son las características periódicas normales en cursos anuales, donde pueden representarse datos como la evolución del nivel del dióxido de carbono o CO2 en el aire, los accidentes de tráfico o la influencia de turistas a lo largo del año. Estos gráficos también son adecuados para representar lo que son las direcciones, como las rosas de viento. Estos muestran además de las direcciones de vientos dominante la fuerza o intensidad de los mismos. Estos son diferentes tipos de gráficos circulares. También podemos clasificar los gráficos de sectores, donde estos también son conocidos como diagramas de tarta, que estos se utilizan para representar información cuantitativa de un grupo de valores relacionados con un total. Muestran lo que son las diferentes cantidades parciales, dividiendo los círculos en sectores, como vemos aquí, cuyo ángulo se dibuja proporcional al valor al que éste representa. Las cantidades, por tanto, se pueden expresar en por ciento, por lo que este aporta lo que es una información cuantitativa de tipo relativo, sin que sea posible asociarlo a cantidades totales a las gráficas. Los sectores que aparecen conjuntamente en un mapa deben de tener un mismo origen. Normalmente se elige un punto destacado del círculo, como vemos aquí, como por ejemplo las 2 en punto o las 3 o en el mismo sentido que van al avance. Una forma de expresar visualmente información cuantitativa absoluta en un gráfico de este tipo es combinándolo con el principio de los gráficos proporcionales, donde el tamaño del gráfico se hace proporcional al valor total. Lógicamente, requiere imponer algunas dimensiones mínimas que sean suficientemente grandes para los valores menores. Cuando los gráficos de sectores representan información cuantitativa de dos variables o de una variable en un periodo de tiempo, se pueden utilizar lo que son gráficos concéntricos de 2 en 2, mostrando solo la corona exterior de uno de los gráficos. Es conveniente prevenir aquí lo que es el uso de las tartas en perspectiva, que aunque pueda resultar tentadoras de utilizar, a menudo esta dificultan lo que es la correcta apreciación de los ángulos y en general no benefician por absoluto la comunicación gráfica de los datos. Los símbolos adyacentes. Realmente estos son símbolos proporcionales, o mejor dicho, mitad.
esos cuartos o proporciones regulares de símbolos proporcionales justapuestos. En cada caso, el tamaño de estos símbolos es proporcional al valor que se debe presentar. Lógicamente, la dimensión en que se expresan estas cantidades deben ser las mismas en todos los segmentos y cuadrados. Y en caso contrario, debe estar claramente especificado y no dar lugar a lo que son falsas interpretaciones. Asimismo, el factor de escala debe ser también uniforme. Rectángulos divididos. De la misma forma que un círculo se divide en partes proporcionales, también un rectángulo, como es este caso, puede dividirse en componentes cuando éste las tiene. En este gráfico, que es un rectángulo dividido, esto puede ser una forma de hacerlo similar a lo que son los gráficos de sectores, al dividir este rectángulo en 100 pequeñas celdas, donde cada una de ellas representa el 1% del total, como vemos aquí, y este tipo de representación nos muestra cantidades absolutas. Las leyendas, los elementos marginales que tiene que tener de la leyenda. Cuando se hace una publicación de un mapa, ya sea de tipo temático o de propósito general, siempre este debe de tener lo que son una serie de elementos, con lo que es necesario acompañarlo para la representación, acompañar lo que es la representación, y sin los cuales este carecería de significado completo. Los elementos que se encuentran en los márgenes de la hoja del mapa se conocen con el nombre de elementos marginales, y estos varían dependiendo del tipo de mapa. Pero una lista más o menos completa puede ser la siguiente. Puede tener un título, un subtítulo, una hoja, en el caso de las series cartográficas, una leyenda con símbolos convencionales, valores de retícula, año de edición, año de publicación, organismo productor o la empresa, escala numérica, escala gráfica, proyección cartográfica, el elixir de términos, pesadas, el mapa de situación a escala menor, esquema de hojas adyacentes, diagrama de localización, norte convergencia de meridianos, fuente de información, equidistancia de las curvas, proyección cartográfica, escala numérica, escala gráfica y el elixir de referencia. Esta lista de informaciones auxiliares típicas pueden crecer o menguar, o sea, se pueden crecer o se pueden disminuir según las necesidades que la persona que está elaborando el mapa desea expresar. El problema es que todas estas informaciones ocupan un espacio físico en lo que es la hoja del mapa, por lo que es necesario decidir una distribución de esta para que resulte equilibrada y visualmente agradable. Al pensar en una distribución, a menudo aparecen diferentes soluciones y es difícil aceptar únicamente una de ellas como la mejor de las posibles, ya que este depende del concepto estético de cada uno y en concreto de la opinión del autor de dicho mapa. Sin embargo, es indiscutible que algunas de las soluciones producirán una mejor sensación de conjunto que otras y que no es válida cualquier solución. Al presentar lo que es un mapa, es necesario buscar una armonía compositiva y alcanzar lo que es el equilibrio entre los elementos que componen la hoja del mapa, cada uno con su propio peso visual en la imagen final, y este proceso de búsqueda del equilibrio compositivo en base a lo que es la adecuada distribución de los pesos visuales se denomina lo que es proceso de composición cartográfica. Como vemos aquí, esta es una información más general de lo que es un mapa, que está constituido por una serie de elementos, como podemos visualizar, que deben organizarse de la mejor manera para que pueda tener una clara interpretación. Y en esta vemos que hay una organización y una búsqueda del equilibrio visual, lo que denominamos composición cartográfica. Composición cartográfica. La composición cartográfica tiene formatos y pesos visuales, como lo expliqué anteriormente. El proceso de composición comienza con lo que es la selección del formato
que condiciona el espacio disponible y lo que son las posibilidades compositivas de la hoja. Un rectángulo es visualmente más estético cuando sus lados están en proporciones comprendidas entre los valores 1 y 4, 1, 7 y raíz de 2 y raíz de 3. Donde este formato es normalizado por un DNI que tiene sus lados en proporción de raíz de 2. El formato áureo más alargado. Este es un DNI y un recuadro áureo. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias.